En primer lugar, pediros disculpas por el corte de internet. Afortunadamente habéis podido seguir en silencio y eso es importante. Vamos a tratar hoy de la tercera y la cuarta, entre comillas, noble verdad del Buda. Y digo entre comillas porque, igual como ocurre en otros textos, en el Evangelio de Jesús de Nazaret, la palabra noble verdad no está, no es un término original del Dharma, es algo que fue incorporado después. Y como hemos venido hablando, la interpretación que Siddhartha Gautama da a las 4 tareas a realizar para la liberación del ser humano. En cualquier caso, seguimos utilizando el término noble verdad porque es el que aparece en el texto. El texto dice así, en la tercera noble verdad: esta es la noble verdad del cese del sufrimiento, la desaparición de todo trazo o mantenimiento del apego, la desaparición y el abandono del apego que conduce a experimentar la libertad y la independencia. Y más adelante dice, tal es el cese del sufrimiento, puede ser experimentado, ha sido experimentado. Me gustaría que pudiésemos llegar al final de la charla de hoy a comprender que el Buda propone una nueva forma de vivir. Y cuando más adelante, el mes que viene, hablemos de los mensajes del querido Maestro Jesús de Nazaret, veremos que hay una similitud con lo que Jesús quería decir cuando dice experimentar el reino de Dios. Porque lo que el Buda dice es que es posible vivir sin tanna, sin el apego, sin la codicia por las cosas, por los seres, por la existencia y por la no existencia, y al mismo tiempo cultivar la vida y comprometerse con ella. El término que se utiliza en Pali en relación con esta experiencia es vivir desde Paticca Samuppada, que significa vivir desde la interrelación, Thich Nhat Hanh lo llama interser, de todos los seres y de todas las situaciones. En vez de vivir desde el aislamiento y la aparente sensación de funcionamiento egoico separado, es vivir desde el flujo permanente de la realidad. En realidad, hay que comprender cuando el Buda habla de esto, es en un momento en el cual hay una sociedad que desespera, es una sociedad agraria, tradicional, muy influida por el Vedanta, por lo tanto muy influida por un marco fijo de dogma, y la propuesta que hace es pasar desde una comprensión de la realidad que está firme, que es permanente, que es sólida y que está regida por lo incondicionado, o sea, por el Brahman, a una forma de vida que es temporal, que es fluida y que está continuamente intercondicionada.
él añade en el Sutra Ariyapariyesana Sutta, dice así: una generación atrapada en el apego, excitada por el apego, disfrutando del apego, tiene dificultades para ver esta verdad. La verdad a la que se refiere es la condicionalidad de todo lo que existe, el origen dependiente de las cosas. Y es difícil de ver esta realidad, esta verdad. Esto es la consistencia de todas las formaciones, la superación de todos los apegos, el final de la posesión, la ecuanimidad, la cesación, el nirvana. Hay que entender que los términos en los cuales se expresan estos textos son términos muy antiguos. Y a nosotros, gente occidental del siglo XXI, nos puede resultar duro de entender. Por lo tanto, hay que intentar ponerlo a nuestro lenguaje. Hay dos términos que el Buda utiliza. Uno es alia, que significa lugar, y otro es tanna, que significa, como hemos dicho, fundación o soporte. De hecho, una terminología de Brahma, del ser superior, es adhisthana, que es lo que está incondicionado, lo que está firme, lo que está fijo. Pues eso es lo que el Buda dice en la segunda doble verdad que hay que rechazar, y en la tercera doble verdad dice que hay experiencia, hay capacidad de experimentar la superación. Entonces, a lo que nos llama es abandonar el apego al propio lugar. Quiero repetirlo. Ahí utiliza alia, abandonar el apego al espacio propio, al esquema de vida en el cual nos sentimos seguros, a las dinámicas de posesión y finalmente a las dinámicas de identificación. Identificación con un nombre, identificación con una realidad propia, con una historia, con unas personas o unos seres que son los nuestros, con un hogar que va a quedarse siempre fijo. Por lo tanto, la clave de el abandonar el propio lugar implica un proceso que es duro, que ya hablábamos en la charla anterior, que tiene a veces años y a veces es un momento de crisis fundamental de la identidad física, porque este cuerpo que habito, esta realidad que considero sólida, está continuamente evolucionando y cambiando, y obviamente es temporal y morirá. Abandonar la identidad social, el lugar en el cual uno se siente acogido, aceptado, abandonar la identidad familiar. Siempre nos imaginamos pues una estructura familiar que nunca va a cambiar, que siempre va a ser nuestra, que va a estar así. Pero hay una frase en el Zen, que es un koan: ¿cómo eran el rostro de tus padres antes de que ellos hubieran nacido? Y que llama directamente a ese proceso de aceptar ser nómada, incluso de la propia familia. Abandonar la estructura psicológica, esto es, el esquema de armazón que tanto nos ha costado. Por eso a veces se dice que la persona que tiene desestructurado su estructura psicológica no puede meditar, y luego lo que se nos invita es que entremos en un proceso en el cual parece un proceso de locura, ¿no? Porque no hay ningún sitio donde te puedas sostener.
Y esto es una realidad vivencial que no hay ningún sitio en el cual te pueda sostener. El proceso de la meditación es exactamente eso, es no me sostengo en nada, no me agarro a nada. Y así, ese proceso que hacemos en el zazen se convierte vida en el zen. Y abandonar finalmente también la estructura de creencias, como una estructura dogmática fija que nos ha de guiar y nos ha de decir lo que es bueno, lo que es malo y lo que debemos seguir y lo que no debemos seguir. Ese esquema de vacío nos pone en tela de juicio nuestro ego, porque nuestro ego es un armazón de las estructuras de materiales, de emocionales, psicológicas, de pensamiento y de creencias, donde hemos consolidado un nombre, pero cuando escarbamos y vamos quitando esto, nuestro ego también pasa a ser algo fluido, algo temporal, algo que no tiene una consistencia firme y permanente. El esquema del Buda es así de radical. Es la experiencia de el momento presente desarrollándose de una forma contingente en la cual estoy firmemente comprometido. ¿Y qué instrumento propone el Buda para vivir y experimentar esta tercera noble verdad? Sati, atención plena, mirar en cada momento. Y ese instrumento es la práctica continua de estar despierto. Porque tras Sati, en los 7 factores del despertar, pues viene la energía, Virya, viene la alegría, Joy, viene la paz, viene la concentración y viene la ecuanimidad. Es un proceso mediante el cual nos abrimos en alegría y en compromiso con la realidad de cada momento. Las 4 nobles verdades o las 4 grandes tareas no son 4, sino es un proceso dinámico continuo que tiene 4 acciones fundamentales. La primera, ¿os acordáis?, es abrazar la realidad, abrazar dukkha, abrazar la realidad en todo su drama vital. La segunda es rechazar el origen, de cristalizar la realidad, de hacerla firme, de hacerla estable, de hacerla elemento de referencia que nos ata y esclaviza nuestra existencia tanto en cuanto todo lo que esté en ese esquema de valores y de seguridades que nos hemos creado está bien y lo que no está mal, con lo cual, en vez de convertirnos en seres libres e independientes, nos convertimos en autómatas del dogma. La tercera es experimentar el cese del apego. Y eso se equivale a lo que en el Zen se llama despertar o iluminación. Y la cuarta es el camino, es la práctica del camino. No hemos entrado en ella todavía, pero vamos a quedarnos un poquito más en intentar entender qué es eso del despertar, qué es eso de experimentar el apego, el cese del apego. Es un proceso de integración con la existencia y pérdida de la identidad. ¿Os acordáis que en el Zen, en la historia del Zen, el concepto de iluminación se entiende como de pronto el despertar repentino? Eso aparece mucho en las tesis de alguna de las ramas del Zen, particularmente de la rama de la cual nosotros también venimos. Es caer del guindo para de pronto ver la existencia, ver la realidad con ojos nuevos
y de esa forma poder integrarnos desde la puesta en cuestión de nuestras identidades, la puesta en cuestión de nuestros personajes. Esta experiencia de cese del apego que sentimos a veces instantáneamente en un determinado momento. En un determinado momento parece que ya no hay nada, que ya no hay esa conexión de interpretación religiosa, ideológica o personal. Y tenemos que enfrentarnos a la vida de forma directa, sin intermediarios. Y eso el Buda lo llama una vida en libertad, una vida independiente. ¿Independiente de qué? De apriorismos, independientemente de apegos. Es un proceso de comprensión completa, de vida completa en el aquí y ahora. Por lo tanto, dijéramos, desmenuzando estas tareas, estamos entrando en que de pronto se nos propone un modelo vital, una forma de expresarnos, de vivir, de conectar con la realidad, de experimentar la realidad. Y yo estoy seguro que la mayor parte de vosotros ha tenido atisbos de esto. Lo que pasa es que continuamente luego volvemos al marco de seguridad. Pero estos atisbos son esos momentos donde se vibra captando la realidad de forma directa, integrándose en ella, no siendo nadie especial, sino simplemente siendo la realidad. Claro, en el momento que entramos ahí, nos entra el yuyu de la pérdida del nombre, de la pérdida de la historia, de la pérdida del esquema, y entonces nos echamos para atrás. Y nos acordamos que tenemos deberes familiares, que tenemos deberes sociales, que somos tal cual, tal otro, pero conservemos la joya que significa esa experiencia libre, nueva, porque es a la que nos llama la realidad y es la única que es real, porque lo otro son formatos que nos creamos. Y el problema no, y lo dicen muchos maestros, no significa que no tengamos interpretación de la realidad, que no tengamos comprensión, que no tengamos un personaje que vivimos ahora. El problema es cuando nos cristalizamos en él, cuando nos agarramos a él y decimos, no, mi hijo pequeño del cual yo soy padre o soy madre, va a ser siempre así. Y es un estatus que yo genero. Y ese estatus lo genero porque me da miedo no tener estatus. Ese es el problema. Ese es el apego. Eso es lo que hay que eliminar. No hay que eliminar la vida. No hay que eliminar las tareas que se hacen en cada momento. O la forma en que en cada momento uno siente, se emociona y padece. No es una negación de la vida, sino es una aceptación de la vida. ¿Y cómo se plantea esta dinámica? Pues esta dinámica el Buda la expresa a través de la práctica del octuple camino. Y lo cita así. Esta es la noble verdad del camino que conduce al cese de dukkha, al cese del sufrimiento. El camino de 8 ramas, a través de la vista, del pensamiento, del habla, de la actividad, del medio de vida, de la resolución, de la atención y de la concentración. Este es el camino que conduce al cese del sufrimiento. Puede ser cultivado, ha sido cultivado. Es muy interesante entender que hay como 3 bloques de acciones que se incluyen en el camino. El primer bloque es la conexión directa con la realidad, a través de la visión, de la vista, a través del habla, de la comunicación y a través del pensamiento, del pensar. Por lo tanto, no elimina el pensamiento, no elimina la conexión y la comunicación. Y todos sabemos que cuando hablamos,
pasamos a través del filtro de nuestra conciencia la comprensión de la realidad, si no, no hablaríamos. Precisamente el lenguaje es lo que nos caracteriza como humanos. Por lo tanto, la práctica directa del hablar auténtico, de la visión auténtica y del pensar auténtico y directo forma parte de este esquema de superación del apego. Ahora, si lo que hacemos es damos respuestas como papagayos, esto es, esto ya me lo sé, esto ya tengo la esquema hecho, esto ya está cerrado y por lo tanto lanzo la fórmula del tema. Y si lo que hacemos es al acercarnos a alguien, nuestro pensamiento está precondicionado por un esquema de ese alguien, dice, no, ese que viene ya sé de qué va. Ese esquema es la cristalización que nos lleva a la falta real del hablar auténtico o del pensar auténtico o de la visión auténtica. Y hay un segundo bloque que es el de la acción, es el del trabajo y es el de la voluntad, que es un bloque de cómo nos comportamos en la vida. Y curiosamente, normalmente la gente se define en función de lo que actúa. La gente define tal como haces, así te consideraré, ¿no? Sin embargo, el Buda llama a esto a una acción que surja espontáneamente de tu comprensión del presente, de la realidad, una forma de vida, un trabajo, un esquema de vida que realmente responda a tu conexión con la realidad. Y aquí llamó la atención que muchos practicantes de Zen, una de las crisis que normalmente suelen tener es la crisis sobre su forma de vida, sobre a lo que se dedican, a cómo se ganan la vida o a cómo funcionan. Y a lo largo de los años he observado muchísimo, y también en mí mismo, cómo una de las formas donde se transforma tu comprensión de la realidad es cuando cambias, tomas una decisión de cambiar tu propia actividad y dedicar tu vida a algo que sea auténtico. Y la tercera bloque es un bloque que está vinculado al samadhi, a la comprensión auténtica y la concentración. Esto es, para superar el proceso de cristalización de la realidad, lo que nos está diciendo el Buda es: siéntate en samadhi, capta la realidad y luego mírala, compréndela y luego actúa en función de esa comprensión. Y aquí el Buda repite una y otra vez: Bhavana Aryangota. Esto es traer a la existencia, dar a luz un nuevo linaje espiritual, una nueva forma de vivir despierto. No habla en ningún momento de una comprensión estanca de la realidad, de una comprensión mágica de una realidad. La iluminación no es una comprensión mágica de la verdad. La iluminación es ese proceso dramático de dar a luz a una nueva forma de vivir que se te va incorporando en tu vida y que te puede llevar a veces a perder los amigos, a perder la comprensión que otros puedan tener de ti, a perder tus roles, y a veces puede colocarte al borde de la locura, porque la vida se interpela radicalmente. Y este proceso es un proceso de prestar atención continuamente a la diversidad de nuestro vivir, hacerse preguntas sin miedo a no tener las respuestas, de forma que de nosotros surja una comprensión que se llama prajna, se llama sabiduría vital,
y que nos lleve a la eliminación del ego, tanto en cuanto sea un compartimento estanco que no queremos revisitar, y nos lleve también a fluir con todos los seres en una comprensión y una concentración contemplativa. Por lo tanto, como hemos citado, son cuatro nobles verdades, y en cada noble verdad 3 acciones, con lo cual son 12 acciones. Pero el Buda, cuando se refiere a esto, al final concluye con una frase fundamental. Dice Steve Batchelor que es una de las pocas veces que en la tradición budista el Buda habla de su propio despertar. Y dice así: solamente cuando mi conocimiento fue claro en todos ellos, se refiere a las 4 nobles verdades, que entonces reclamé haber tenido un despertar. Quiero decir que él liga totalmente esta evolución de abrazar la realidad, de rechazar el origen de la cristalización de la realidad en un ámbito de seguridad, de experimentar vivir sin el apego y de practicar el camino. El octuple camino lo explica como el proceso básico de transformación de la existencia. Y ese proceso básico de transformación de la existencia es un proceso de conectar con el mundo realmente y hacer que esto sea un motor que circule continuamente. Se podría decir que, que nosotros conectamos con el mundo, que estamos conectados, que nos relacionamos con la gente. No, pero está hablando de una conexión profunda desde el centro del corazón. Alguien me decía, mira los árboles, mira la vibración de la naturaleza. Y entonces, pues uno se vuelve a los árboles. No, sí, ya sé de qué va. No. Repite una vez más. Mira a los árboles y vaya por Dios, se ha cortado. A ver si vuelve otra vez. Está intentando conectar. Bueno, como parece que no conecta, voy a terminar porque se está grabando la charla. Voy a terminar conectando la práctica de las 4 nobles tareas, o de las tareas que permiten dar a luz a una nueva forma de comprender la realidad y de vivirla, con el proceso, no sé si ahora perdonar, se ha cortado, espero que... Perdonar, se ha cortado, creo que me oís todos, ¿no? ¿Me oís? Bien, estaba diciendo que quería terminar la charla y dar lugar a las preguntas que deseéis sobre la base de conectar esta dinámica
porque es una dinámica, no es una tarea primero antes de otra, sino uno comprende en un determinado momento el drama de la vida, la capta y al mismo tiempo se da cuenta de que hay una tendencia interior en el subconsciente de intentar atraparla y crear con ello una categoría. Y entonces uno rechaza quedarse ahí, quedarse en ese atrapar la vida y crear una categoría, un nombre y definir un esquema único, sino que se integra en la experiencia de vivir ese drama vital y de pronto surge un gozo profundo de vivir como consecuencia de no haber atrapado, de no haberse quedado en una categoría y poder morir y nacer una y otra vez a esa experiencia. Y hacer esto desde el mirar de verdad, el comprender de verdad, el tener una conexión con la vida no a priorística, pero desde la paz interior. Y entonces decía que yo quería unir esto con los factores del despertar, que en algún momento trataremos, pero antes de ello es muy curioso conocer, porque esto lo cita el Sutra, que al final de la exposición del Buda hay uno de los ascetas que le acompañaban que concreta en una frase que se ha quedado famosa en el budismo la comprensión de todo el esquema. Y la frase es: todo lo que aparece cesa. Todo lo que aparece cesa es la comprensión inmediata de que no me agarro a nada, de que no me quedo en nada, sino que vivo continuamente con el fluir del agua, con el fluir de las estaciones, con el fluir de los seres y con el fluir del universo. Y este es el esquema al cual nos llama no solo la tradición original del Dharma, sino al esquema al cual nos llama el Zen. El Zen lo que ha heredado se ha saltado todo el esquema de convertimiento religioso del budismo, con dogmas, creencias y ritos y tal, y de pronto descubre la frescura de volver a soltar todo eso y volver a interpelarse por la vida. Y ese es el esquema del Chan. Los 7 nobles verdades, los 7 factores del despertar empiezan por Sati, siguen por la pregunta, por la investigación, continúan con Virya, la energía, continúan con Joy, la alegría de vivir, siguen por la paz, continúan por la concentración y acaban en la ecuanimidad. Esa rueda es una rueda similar a la rueda de las cuatro nobles tareas. El esquema, no se os olvide nunca. Hay una regla mnemotécnica que da Steve Batchelor, que es en inglés, lógicamente, que es ELSA. Lo digo para que se os quede. No sé si algunos tenéis a alguien que se llame Elsa, pero yo tengo a mi nuera. ELSA, embrace, abrazar. El let go, dejar ir el origen. Ese stop, la experiencia de haber parado el ámbito de seguridad, de cristalización, y A de actuar, act. Entonces, ese proceso, yo lo que os invito es a que lo pongáis en marcha en cualquier elemento concreto que surja en la vida. ¿Estoy realmente abrazando la vida? ¿O me estoy cerrando neuróticamente? ¿Estoy realmente dejando ir mi ámbito de seguridad con coraje? ¿Estoy realmente experimentando la vida? ¿Y estoy realmente actuando continuamente
como parte activa del universo incorporado a ello. Esta es la práctica del Dharma y esta es la práctica a la cual os invito a todos. Y ahora nos abrimos a cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Celes, no te vemos la cara. Es para provocar, ¿eh? Bien. Te veo feliz, Celes. Creo que tu camino de Santiago está funcionando. ¿Y qué tal ha ido? ¿Has conectado tu camino de Santiago con este proceso de las 4 nobles tareas? Hombre, hombre de pocas palabras. Bien, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Pere? Sí, cierto, Pere, muchas gracias. Dos comentarios a hacer ahí. Uno, el Zen surge como consecuencia de la interconexión entre el budismo mahayana y el taoísmo. Y ahí surge el Chan. Y el Chan es una vuelta muy original, iniciada por el Bodhidharma, de volver a la práctica del Dharma sin dogmas. Y es cierto lo que dices, que todas las grandes revoluciones espirituales que se han producido en el mundo, luego hay alguien después, los hacedores de religiones, que las convierten en dogmas. Ocurrió con el budismo, ocurrió también en diferentes aspectos del budismo, del tantra, etcétera. Ocurrió con el cristianismo, ocurrió con el islam, y por lo tanto el Zen hay que entenderlo primero como un patrimonio de la humanidad no religioso, que es un instrumento de revulsivo para volver al origen del movimiento revolucionario de los grandes maestros. Este es el planteamiento. Y decir también que efectivamente una parte importante de la charla yo la he sacado comprendiendo a Steve Batchelor, pero Steve Batchelor forma parte también de un movimiento dentro del budismo, que es el llamado budismo pragmático, donde también está Goenka y otros,
que lo que ellos hacen es intentar volver al origen del Buda, que no fue un origen religioso, fue un origen de renovación profunda frente a la pregunta de por qué la humanidad está esclavizada por el sufrimiento. Y entonces ese es el esquema en el cual sería. Pero gracias, creo que es oportuno lo que dices. ¿Algo más? María Jesús, sí. Eh, María Jesús, no busques porque no encontrarás un consejo genérico del maestro. Eh, mm, lo que yo intento es hacer una llamada, y me la hago a mí mismo también, de no rechazar la integración completa con la existencia, con todas sus consecuencias. Cada cual de nosotros, si pone en marcha el motor de las 4 nobles tareas, se da cuenta de las trampillas que nos montamos. Por ejemplo, nuestras rutinas. Esa frase de yo soy incapaz de empezar el día sin una taza de café. Bueno, pues el día que no tienes café te vas a morir. O sea, el ser capaz de renovar continuamente nuestra existencia. No es ensayar a no tener la taza de café. Se trata de disfrutar de la taza de café cuando está ahí y disfrutar también de lo que corresponda cuando no está ahí. Eso significa un ejercicio, una actuación que es muy similar a la que hacemos en el zazen. No hay sentada igual. Cuando nos sentamos, de pronto parece que todo es lo mismo. Es simplemente estar aquí, respirar, y si yo tengo un mantra o lo que sea, pues repetir el mantra, y parece que no. Cada momento es un momento eh, puro que expresa la realidad que hay ahí y que nos hace continuamente renovarnos. Entonces, estar en lo que toca es una continua renovación de la propia existencia, sin darle mayor importancia. A veces es aprender a degustar una comida o aprender a mirar a los ojos a alguien, y eso es algo que no siempre eh, somos capaces de hacer. Y entonces, cada cual tiene pequeñas etapas, pequeñas dinámicas en las cuales puede puede ir siendo más auténtico. Ser más auténtico significa ser tú, nada más. Pero, como te decía, no hay una respuesta, no hay una categoría de cómo hacer esto. Es una interpelación a la propia existencia, básicamente. No sé si te he aclarado algo. Sí, Mercedes, querías... Mercedes, ¿querías algo? ¿Querías decir algo? Sí, ahora puedes hablar.
Sí, ciertamente nuestra práctica del silencio es la que nos lleva a la interpelación. Llevas toda la razón. Pero yo quizás quería corregirte en un aspecto porque precisamente históricamente ocurrió esto, ocurrió el tema de, bueno, esta forma de vivir que el Buda llama es tan difícil que lo único que podemos hacer, y esto ocurrió históricamente en el budismo, es ser buenas personas, hacer buenas obras y no vamos a poder alcanzar el nirvana. Por lo tanto, quizás alguno de nosotros podrá llegar a esa situación de tierra pura en la cual se podrá alcanzar. Y yo creo que no es así. Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de vibrar en algún momento y nuestro proceso de autenticidad no es hacer la tarea una vez por todas, sino a lo mejor ser más completos, más auténticos en algún momento y menos en otros. Y entonces, como el otro día nos recordaba Belma, eh, tenemos que tener un profundo cariño a la propia existencia, quién somos, para aceptar nuestras limitaciones, para aceptar que en esa práctica a la cual tú nos llamas, que es correcto, nos vamos a andar a trompicones. En algún momento vamos a no hacerlo bien, pero a continuación tendremos momentos vibrantes y luego volveremos para atrás y luego volveremos para adelante. Y esa es como hacemos la vida. Y tenemos que aceptar ese proceso, porque si no lo hacemos desde el amor a la existencia y a nosotros mismos, estaremos dándonos latigazos y volveremos al antiguo esquema de que resulta que hay una tierra pura, una forma de existencia perfecta a la cual me cuesta mucho alcanzar y tengo que darme muchos latigazos para poder hacerlo. Y a veces el Zen, que parece tan disciplinado, no es un esquema militar de darse latigazos, sino es un gozo por la práctica del silencio. Y tenemos que comprenderlo así. Pero llevas razón, si no vamos a ese silencio, a ese gozo, no, no seremos capaces de avanzar en este aspecto. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos.